Hoy vamos con reseña de Cuento de Navidad por el autor inglés Charles Dickens, junto con un pequeño listado de libros parecidos por motivos diferentes. Lecturas sencillas, sin contexto navideño, con la misma esencia del libro de Dickens. ¡Comencemos! Hola literatus, esta será la primera reseña del canal. No lo había planeado así, pero bueno, amanecí con el espíritu decembrino a flor de piel, aprovechando para traer algunos libros ligeros con el mismo aire de este clásico para quienes optan por lecturas descomplicadas a fin de año de baja fantasía, porque bueno, de eso se trata cuento o canción de Navidad. Si ese no es el caso y lo que buscan es algo crudo y duro, los invito a que le echen un vistazo al video anterior del canal, donde traigo algunas recomendaciones de libros costumbristas, surrealistas y de realismo mágico con contexto invernal, perfectos para sufrir en Navidad. Esto es Tu Mi Literatus. Charles Dickens, el segundo entre 8 hijos, tuvo una vida de clase media-baja hasta los 11 años, en la cual dispuso de educación e instrucción en escuelas particulares gracias al trabajo de su padre en la oficina de pagos de la Marina. Se interesó por el teatro y la comedia desde una edad temprana y tuvo, en resumen, una infancia normal. No ideal, pero normal. A lo que me refiero es que no era rico, no pertenecía a una clase social elevada, pero tampoco era pobre. La familia tenía un estilo de vida modesto pero sin privaciones. Incluso en algunas cosas se excedían a sus posibilidades. Pese a contar con buenos ingresos, por lo numerosa y por el estilo de vida que pretendían ostentar, cargaba con cuantiosas deudas. Ante la imposibilidad de pagar, el padre de Charles Dickens fue procesado por sus acreedores y encarcelado por deudor moroso. En esa época era posible para la familia residir en la prisión. Ignoro si esto aplicaba solo para padres de familia, para cualquier miembro de la familia, o si era para todo tipo de conductas penales, ¿no? La morosidad era una conducta del derecho penal, pero no había peligrosidad, violencia en sus actos. Yo imagino que no aplicaba para todo, porque si no, ¿cómo serían estos recintos atiborrados de gente? Para el caso de John Dickens aplicó y la familia se trasladó a vivir dentro de la prisión. Era necesario pagar la cuota de manutención, el alquiler del espacio en donde se iba a instalar la familia dentro de este edificio público, ¿no? Alguien tenía que continuar trabajando, así que Elizabeth Dickens escogió a su segundo hijo y lo botó prácticamente que a la intemperie. A los 12 años Charles Dickens comenzó a vivir de la caridad de sus vecinos, hospedándose en donde le permitían por un precio menor al de un alquiler normal de un cuarto. Se empleó en una fábrica de botas en donde experimentó las extensas jornadas laborales, el salario miserable, las condiciones precarias, el maltrato y el acoso laboral. Siendo muy joven encaró la industrialización de su país, un fenómeno que vivió en carne propia, atestiguó experiencias de vida terribles que veía en sus compañeros de trabajo de todas las edades, pero lo que más le impactó, o una de las cosas que más le impactó, fue justamente el trabajo infantil, porque Charles venía de una vida normal, sin muchos lujos, pero tenía ese derecho y de un momento a otro se le sustrae. Es como si hubiese pasado a un mundo paralelo de terror y ver cómo la población más sufrida que venía migrando de los campos o de otros países para emplearse en estas fábricas junto con sus hijos, y que los niños comenzaban a trabajar desde muy pequeños, incluso menores que Charles, pues esto le explotó la cabeza y lo marcó tanto que luchar contra el trabajo infantil sería una causa que le acompañaría durante
toda su vida, pues esta semilla fue lo que le permitió desarrollar ese espíritu crítico, porque no fue un niño que nació en esa condición, por lo tanto no se resignó y tuvo la fortaleza de espíritu suficiente para mantener esta chispa de inconformidad. Tampoco cayó en distracciones para solventar la precariedad o los sufrimientos. Él se enfocó en su educación autodidacta, siendo un niño operario, cansado, hambriento y ocupado la mayor parte del tiempo. Se vio obligado a continuar trabajando para sostenerse y sostener a toda su familia dentro del recinto carcelario. La madre le prohibía cesar de esta labor. Su empeño le permitió convertirse en pasante en una oficina de abogados en donde acumuló experiencia y conocimientos suficientes para fungir más adelante como cronista de asuntos jurídicos y parlamentarios en un periódico local. Esto se ve reflejado en muchos de sus personajes cuando su camino lo lleva a tocar en temas o trámites judiciales. Por ejemplo, en Grandes Esperanzas tenemos al señor Jaggers, un abogado pragmático y realista. El autor nos muestra parte de la dinámica laboral de este abogado y de lo que sucede dentro de su despacho, detalles que enriquecen la historia. En 1835 el periódico local The Morning Chronicle abrió un periódico hermano para la publicación de hechos sobre la ciudad de Londres a partir de piezas narrativas, cuentos, crónicas, noticias, obras de dramaturgia, un contenido informativo y de ocio. Para dirigir este proyecto se nombró a George Hogarth como director, abogado, periodista, músico y compositor escocés. Ejercía todas sus profesiones con maestría, por ello era respetado y ostentaba una posición social elevada. Para generar contenido en el Evening Chronicle, George Hogarth contrató a Charles Dickens. Allí Dickens escribió 20 bocetos sobre la ciudad de Londres bajo el seudónimo de Boz, mejor conocido como los 20 bocetos de Boz. Dejaré los títulos por aquí porque considero este material muy importante para analizar la perspectiva de época del autor, la Londres victoriana, el enfoque del periódico e incluso la influencia del editor. Porque como sabemos, el editor es quien pide, corrige y deja publicar. ¿Por qué es importante traer a colación lo que pudo o no hacer la mano de George Hogarth en el trabajo de Charles Dickens? Porque fue el primer editor del autor. Los bocetos de Boz o las escenas de la vida de Londres por Boz fueron tan aclamados por la crítica que se publicaron en otros periódicos. George Hogarth permitió esto y ayudó a darle revuelo a la carrera incipiente de Charles Dickens. En el Evening Chronicle, Dickens publicó los papeles póstumos del Club Pickwick en 1836, obra que le valió el reconocimiento internacional. A través de este periódico también publicó Oliver Twist y Nicholas Nickleby, dos de sus trabajos más icónicos. Posteriormente, Dickens fundaría su propia revista literaria en sociedad con otro periódico, dedicándose exclusivamente a escribir y abandonando de lleno esta vida antigua de trabajos tan cansados gracias a su ascendente fama y al respaldo económico de George Hogarth, suegro de Dickens desde 1836. No se trataba de simple altruismo o de valoración del talento. Charles Dickens se había casado con Catherine Hogarth, una de sus hijas. Lamentablemente, después de 22 años de infeliz matrimonio, de 20 embarazos y solo 10 hijos sobrevivientes, la pareja se separa en 1858, motivo por el cual Dickens atravesaría por una crisis económica que finalmente resuelve acudiendo a sus dotes teatrales, elegir fragmentos de sus obras para interpretarlos en público. Este show conmocionaría a la ciudad y posteriormente al país, que acudían más a dichas presentaciones, generando así cuantiosos ingresos económicos para Dickens. Y no era para más. En 1858 el autor ya había publicado 16 novelas, entre las cuales constaban Oliver Twist, David Copperfield,
Tiempos difíciles, Canción de Navidad y La pequeña Dorothy. Como dato curioso de la relación de amor y odio entre George Hogarth y Charles Dickens, que parece extinguirse en febrero de 1870, cobra un matiz sombrío en junio del mismo año debido a la muerte inesperada del autor a sus 58 años de edad por una apoplejía. Aunque cierto es que la salud de Dickens ya se veía afectada tanto física como mentalmente desde un accidente ferroviario que había tenido lugar 5 años atrás. Ahora, Canción de Navidad o Cuento de Navidad se publica el 19 de febrero de 1843. Como podemos ver, en 1843 Dickens ya contaba con buenos títulos en su repertorio y era conocido por su crítica social. En 1842, el autor había realizado una gira por Estados Unidos en compañía de su esposa Catherine a bordo del barco a vapor Britannia. Una multitud acudió a recibirlo en el desembarco. Era seguido por montones de fans en las calles. No podía estar a voluntad porque siempre había alguien que quería hablar con él, que quería un autógrafo. Recibió tal magnitud de cartas que se vio en la necesidad de contratar a un secretario para la recepción, clasificación y contestación de las mismas. Fue retratado por Francis Alexander, miembro honorario de la Academia Nacional de Diseño estadounidense. El escultor Henry Dexter lo inmortalizó en un busto de mármol. Daba conferencias a lo largo y ancho del país. Fue todo una locura. No obstante, esta travesía no sería tan grata para el autor. El primer disgusto vino a causa de la esclavitud y discriminación racial de la cual fue testigo. En el estado de Virginia fue atendido por esclavos y allí presenció la tortura física constante a la que se sometían a estas personas, la sustracción de la calidad humana del esclavo, las atribuciones del amo respecto a sus esclavos, las persecuciones a los esclavos fugitivos, las descripciones que daban en los periódicos para identificar a los esclavos evadidos, tanto como las mutilaciones de extremidades, las marcas de latigazos, las marcas de hierros candentes, muestras o rastros de anteriores torturas que dejaron estupefacto al autor. A tal punto llegó su desdén que canceló algunas visitas a ciudades sureñas, pues temía que con internarse más en el sur la situación iba a ser peor, entonces no quería presenciar estos hechos. El segundo motivo de controversia fue el plagio, porque en esa época las leyes sobre derechos de autor no tenían un marco internacional, entonces los periódicos se aprovechaban de la fama del autor para imprimir copias sin pagar por este derecho y así se lucraban a partir de, del talento de Dickens, tratando de remediar o de combatir como caballero esta situación. Dio una conferencia en la cual se manifestaba en contra del plagio, lo denominó así el acto de imprimir copias sin permiso, y esto enardeció a los periódicos nacionales, lo cual dio inicio a una contienda entre Charles Dickens y la prensa norteamericana. Finalmente, luego de 6 meses de gira, el autor retorna a Inglaterra y escribe el American Notes, una serie de críticas en contra del estilo de vida estadounidense basadas en su experiencia y en su paso por ciudades como Boston, Nueva York, Washington, Filadelfia y las cataratas del Niágara. Temas como política y esclavitud surgen aquí. Evidentemente ello atizó el fuego que ya ardía entre Dickens y la prensa norteamericana, que se encargó de hacerle una campaña negativa por todo el país, a lo que el autor contestó con una novela de 728 páginas, Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, publicada en 1844. Una sátira en la que el protagonista viaja a Estados Unidos en busca del sueño americano y se encuentra con una sociedad hipócrita que se comporta y piensa de forma diferente a los ideales constitucionales que profesa. Y ojo que esto es
textual de la sinopsis. Recomiendan primero leer Notas Americanas y después la novela. Es un cóctel de la experiencia del autor, las interpretaciones sociológicas y la ficción como una vendetta literaria ante la crítica. Para una figura de consumo público, entre el anonimato y el odio es preferible que hablen, aunque hablen mal, porque así genera más fascinación y curiosidad. Y vaya que la fama era bastante negativa porque se le tildaba de traidor al haber sido acogido con tanta hospitalidad y responder de esta manera. Afortunadamente para el autor, el drama tiene un final feliz, porque en 1867 Dickens regresa a Estados Unidos, en esta ocasión en una gira comercial para hacer su representación teatral. Es aclamado, muy bien recibido, sus presentaciones son un éxito y todo acaba con una cena honoraria en Nueva York, en la cual dice que todos los problemas que él había diagnosticado en el pasado habían mejorado considerablemente y la sociedad se encaminaba hacia un futuro brillante. Claro que no podía hablar mal en una segunda ocasión, pero así terminó todo por la buena. ¿Por qué menciono todos estos datos en una reseña de Canción de Navidad? Porque en 1843, cuando Dickens publica Canción de Navidad o Cuento de Navidad, el ambiente en general era tenso en contra del autor. Causó indignación en Estados Unidos, donde pese a todo este problema, sus obras perversas, tanto las Notas Americanas como Vida y Aventuras de Martin Chuzzlewit, se habían vendido muy bien. Y en Inglaterra había un descontento generalizado en 1842-1843 por esta crítica encarnada, porque decir que los americanos eran bárbaros, sucios, maleducados y glotones era gracioso. Pero hablar de ideales políticos frustrados y de esclavitud ya era otra cosa. Se trataba de la política de otro país, un país que se había independizado de Inglaterra hacía menos de 100 años. Hubo una guerra, hubo una historia, entonces era delicado. Priorizaban las relaciones diplomáticas, por eso Dickens sufrió desaprobación y rechazo en Londres, situación que alivió con la publicación de Canción de Navidad, una obra que impactaría la cristiandad y el modo de celebrar la Navidad en el mundo. Como lo sabemos, casi todos los ritos cristianos se crearon para ganar más adeptos, sustituyendo creencias paganas anteriores a la cristiandad. Desde tiempos del Imperio Romano ha sido así y el árbol de Navidad es un excelente ejemplo. Los babilonios tenían la costumbre de dejar regalos bajo un árbol, aunque esto no se asociaba a la Navidad. Los romanos ponían laureles y luminarias en las puertas de las casas durante las festividades de invierno. De igual modo, los celtas acostumbraban a decorar robles con frutas y regalos para Thor y para Odín. Ante la imposibilidad de erradicar estas costumbres que durante siglos luchó para eliminar, la Iglesia Católica decidió cristianizarlas. En la Escandinavia el roble representaba la morada de los dioses. En la cima se ubicaba Asgard, tierra de Odín, y en la raíz estaba Helheim, tierra de los muertos. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, taló el roble después de que hubiese sido consagrado a Thor y en su lugar plantó un pino al cual le puso manzanas y velas. Las manzanas representaban el pecado original de Eva y las velas la luz de Jesucristo. Vemos aquí la dualidad de pecado y salvación. Después de todo este esfuerzo, declaró de forma enérgica que esa sí sería una costumbre cristiana. Posteriormente las manzanas se sustituyeron por esferas rojas y las velas por luces, siendo este el simbolismo que había dejado San Bonifacio como
celebración o decoración para la Navidad. Sin embargo, el símbolo cristiano tardaría siglos en convertirse en ícono de la celebración de forma oficial. Se dice que fue una ciudad de Letonia a finales del siglo XV la que decidió comenzar a instaurar este simbolismo cristiano de San Bonifacio, poniendo el primer árbol, o bueno, el primer pino navideño en la plaza principal. Esta costumbre, por diferentes motivos, comenzaría a entrar a las casas de las familias reales o de la aristocracia emparentada con la realeza, que tenían los recursos necesarios para invertir en el simbolismo y la calidad para usar este símbolo, que aunque cristiano, inutilizado. Después de Letonia sería Alemania el país que comenzaría a implementar esta costumbre, con el orgullo de que había sido allí donde había surgido, ¿no?, gracias a San Bonifacio. Y esto, además de un símbolo cristiano, celebración de la Navidad, se convertiría o adoptaría algún matiz identitario alemán. La familia real británica daría inicio a esta costumbre de poner un pino navideño tras el matrimonio de la reina Victoria con Alberto, duque de Sajonia, en 1841. La pareja contrajo matrimonio el 11 de febrero de 1840. La situación política del continente era difícil porque estaban las secuelas que habían dejado las guerras napoleónicas, además de otras sencillas políticas entre diferentes países. En el caso de Alemania, el imperio estaba pasando por una reestructuración política. El padre de Alberto había sido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y en tiempos del matrimonio ejercía como príncipe de los ducados ernestinos. Había cierto temor por la repetición de un conflicto transnacional. Todavía existía disputa entre un país y otro por la marcación de fronteras, así que para evitar tener cualquier tipo de simpatía con Alemania, en Inglaterra el parlamento le exigió a la reina Victoria crear el título de príncipe consorte para su esposo alemán. Nunca sería rey, no tenía responsabilidades políticas, voz ni voto y casi nada, era solo una figura diplomática y ni eso. Si se fijan, hay cierta similitud entre la relación de pareja de la reina Victoria con la relación de pareja de la reina Isabel II. Aquí les dejo esta serie de Netflix, que creo que esta temporada que lanzaron hace poco va a ser la última, en donde hablan de la reina Isabel y de sus hijos y de sus nietos, pero la primera temporada es la que sugiero respecto a esto que estoy mencionando, porque imaginen la impotencia de la reina Victoria en esa época, que había más brecha entre hombre y mujer y su esposo era inferior a ella, ¿no? El peso de cargar con esto en un matrimonio, más cuando son descendientes de familias reales. Interesante. Hay una película de la reina Victoria que se estrenó, creo que fue en 2010. Dejaré por aquí la portada, aunque por el tráiler que vi se enfoca la película en la relación romántica entre la reina y Alberto, duque de Sajonia. Ya la serie es más profunda respecto a lo que es la familia y los asuntos políticos en tiempos de la reina Isabel II. Me encantaría que hubiese una serie así, un tipo de precuela sobre la vida de la reina Victoria, pero bueno, tantas cosas que queremos y no podemos tener. Entonces, pese a que el árbol de Navidad era un simbolismo cristiano, también tenía un tinte de identidad alemana, pero cuando Alberto, el esposo de la reina Victoria, le pidió poner un árbol, un pino navideño en la Navidad de 1841, la reina Victoria le dijo: pon lo que quieras porque es una de las pocas cosas que te puedo permitir, muy a mi pesar. El 19 de diciembre de 1843, Charles Dickens publica Canción o Cuento de Navidad, una obra que impactaría tanto en el colectivo sobre la nostalgia de tiempos pasados, la celebración navideña, la historia familiar, las costumbres, en fin, todo esto, que ya la idea de poner un árbol de Navidad no tendría un tinte político, perdería esta identidad alemana y sería ya más una forma de celebrar la Navidad adorando a Cristo y tal, y
reuniendo a la familia en torno de este calor hogareño que saldría de los buenos deseos y toda la positividad que irradia en estas fechas. ¿Por qué Canción de Navidad cala tanto en el corazón de los ingleses y así se va ampliando esta onda? Porque a principios del siglo XIX la Navidad en Inglaterra por lo menos no tenía el mismo significado que ahora. La Navidad comenzaba el 6 de diciembre, se intercambiaban regalos con la familia, con el núcleo con el cual vivían, y luego los padres o los adultos emprendían viajes a ciudades cercanas o a casa de sus familiares sin los niños. Los niños no podían participar porque ellos solo podían tener acceso a estas reuniones sociales luego de una presentación en edad casadera. Los niños eran de la casa, eran como muebles, no podían salir. Entonces emprendían estos viajes para poder participar en las fiestas locales, ¿no? Como lo vemos en las adaptaciones de las obras de Jane Austen, era solo esto y se comía y se bebía mucho y se hacían juegos de salón como las pantomimas, juegos así de esa época y ya está, eso era todo. No había decoración, no había nada de reflexión, nada, solo esta cercanía de volver a ver a esas personas con las que no podías compartir durante el resto del año. Y el 7 de enero, el Día de Reyes, terminaba, si es 6 de enero, lo siento, terminaba la época navideña con una super fiesta general. O sea, ¿a qué se debe esto? Durante el siglo XVII las celebraciones católicas navideñas, de hecho la fecha fue censurada y se prohibió cualquier tipo de actividad alusiva a esto porque llegó la Reforma Protestante y el país cambió de perspectiva, ¿no? Con el inicio de la industrialización hubo una migración de tal volumen de los pueblos a las grandes ciudades. Esas costumbres paganas antiguas de esa cultura fueron quedando solo para los pueblos, ¿no? Al interior del país. Era sinónimo de que no ha visto mundo. Bueno, en fin, a la gente le daba vergüenza aceptar que quería celebrar o que lo vieran con algún tipo de simbolismo antiguo. Comienza con las familias aristócratas que quieren imitar todo lo que hace la familia real. Otras familias reales europeas comenzaron a hacerlo y así con estas familias reales que casaban a sus hijos con familias reales de otros países fue como se importó la costumbre del árbol de Navidad a potencias como España, por ejemplo. Fue a través de una princesa rusa que por matrimonio llegó a España y tenía la costumbre en su familia de poner el pino navideño. Las personas del común emprenderían con esta costumbre anual solo hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando es necesario agarrarse de lo que sea para recuperar el ánimo, las ganas de vivir. Toda esta historia para dimensionar la importancia que tuvo la obra y la importancia de Dickens, no solo por la costumbre del árbol de Navidad, que bueno, fue un juego de coincidencias que convergieron ahí en el mismo punto histórico, por ser uno de los pocos que se atrevió a hablar en contra de la esclavitud y a escribir obras al respecto en una época álgida, ¿no? Difícil. De alguna u otra manera, el príncipe consorte Alberto y Charles Dickens estuvieron conectados no solo por la cuestión del árbol, sino porque Alberto fue nombrado como embajador para abolir la esclavitud a nivel mundial. Ese hecho, las disertaciones de Dickens en notas americanas, todo esto iba a parar a los mismos discursos. Luego vino la guerra de secesión y el tema se disparó. Fue un impacto brutal. Ahora, ¿de qué se trata Canción de Navidad, no? Lo dejé al final porque es un clásico con tantísimas adaptaciones que es habitual que sepamos de lo que va, aunque nunca lo hayamos leído. El tío MacPato está inspirado en Scrooge, el personaje principal de Canción de Navidad. Disney ha hecho retelling, los pitufos han hecho retelling, incluso Barbie. Esto es una epidemia. Hay películas antiguas iguales, parecidas
Aquí dejaré las portadas de las adaptaciones que son más fieles al libro. Ebenezer Scrooge es un prestamista millonario que ganó su fortuna trabajando a pulso durante toda su vida. En un momento se empeñó tanto en ser un hombre prestigioso que todo lo demás que estaba en su visión periférica a ese objetivo desapareció para él, perdiendo buena parte de su humanidad o de los buenos sentimientos, convirtiéndose así en una persona mezquina, egoísta. Explotaba laboralmente a su único funcionario, pero no se daba cuenta, no sentía que era incorrecto, ¿no? Por eso es que pierde parte de su humanidad, hasta el raciocinio se le va. Con esta actitud, claro que queda solo, su única compañía era su socio, pero Jacob Marley, cuando comienza la historia del libro, ya lleva años de haber fallecido. Una noche Scrooge recibe la visita del fantasma de su socio, que padece errante debido a todos los apegos materiales que tejió en vida, porque era así, igual a Scrooge. No vivió y todos estos asuntos pendientes y todo lo que se aferró, pues lo mantienen ahí trancado y no puede ser libre. Entonces Jacob Marley, iba a decir Bob Marley. La misión de Marley es anunciarle a Scrooge la llegada de 3 fantasmas de las navidades pasadas, de las navidades presentes y las navidades futuras, para, bueno, mostrarle ciertas cosas que le darán la oportunidad a Scrooge de cambiar. Esto pasa por inadvertido para el lector actual, pero para el lector victoriano es un golpe al corazón, porque al hablar de las navidades pasadas nos estamos refiriendo a las costumbres paganas o cristianas que se habían dejado en el pasado, a lo que hacían de niños, a lo que sus padres les contaban que hacían de niños, a esa infancia, ¿no? A los abuelos, a la familiaridad, a todos los significados emotivos que se quedaron allá en el pueblo. Con el primer campanazo llega el fantasma de las navidades pasadas, que tiene por objeto mostrar todo lo que ya mencioné aquí y generar esa nostalgia por una vida pasada, juventud, las personas que se conocieron y ya nunca más volvieron a ver, etc. Al regresar a su cuarto luego del viaje con el fantasma de las navidades pasadas, se suceden las visitas del fantasma de las navidades presentes y el de las navidades futuras. El primero le muestra cómo pasan sus conocidos las navidades, cosas negativas que el comportamiento de Scrooge causa en sus allegados, y el segundo le muestra las consecuencias de continuar con esta mezquindad. Es una historia con moraleja que quiere priorizar las relaciones interpersonales, la familia, los buenos sentimientos sobre la ambición, la avaricia, la tacañería. Bueno, el mensaje principal es que el exceso es negativo, porque ¿para qué tanto esfuerzo si tiene que llevarse por delante a todo lo demás? Considero que la experiencia de leer el libro se enriquece conociendo el contexto de la época, sabiendo qué era lo que estaba sucediendo alrededor de la obra y del autor, porque el libro impacta mucho. Gracias a esto se impone la moda del árbol de Navidad y se zanja un poco la disputa entre la prensa norteamericana y el autor. Libros con la misma vibra de canción de Navidad por motivos diferentes. Aquí traigo 4 que no son en época decembrina, aclaro, y que por supuesto son de fantasía, porque canción de Navidad es de fantasía. Bueno, uno no es de fantasía, los demás sí. Primero, Un hombre llamado Uva, de Fredrik Backman. Este libro es más bien costumbrista porque muestra cómo es el día a día en un suburbio sueco. El protagonista es un hombre de 59 años que recientemente ha perdido a su esposa, que toda la vida fue amargado, rígido, estricto. No era malvado con su esposa, me refiero a que era, bueno, tenía una personalidad muy cerrada, y su esposa era todo lo contrario, ¿no? Dulce, gentil, etc. Entonces ella era su única ancla con el mundo, ¿no? Con la sociabilidad. Al irse ella, él queda
como en una isla dentro de su casa porque no está acostumbrado a socializar, siente que la vida tiene que ser de una manera específica y cuando las personas no viven así pues las rechaza y se encarga de que ellas no quieran nunca más estar con él. El vecino fastidioso, ese con el que los chicos no quieren encontrarse porque le tienen miedo, ¿no? Por ser tan estricto, por manifestar tan abiertamente su descontento en una cultura en donde la buena convivencia es fundamental. Claro que me recuerda a Scrooge porque si bien no es la ambición, el dinero, etcétera, la prioridad de Uva, también tiene ese hermetismo, esa separación con la sociedad y es una forma de alienación. Segunda recomendación, Afterlife Holy Chase por Cynthia Hent. Este es un retelling de Canción de Navidad, la protagonista que pasa por el mismo proceso que Scrooge. Sin embargo, se nota que es una lectura adolescente o para jóvenes adultos porque la protagonista tiene 17 años, es una chica millonaria, no es antipática, etcétera, no tiene límites. Debido a todo este comportamiento negativo, la visitan los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras para hacerla reflexionar, pero ella no cambia, se burla de esto, entonces una semana después del anuncio fallece. Así cuando llega al punto en el que debe trascender, no puede debido a esas cadenas. Imagino que es una situación similar a la de Jacob Marley, el socio de Scrooge. Entonces, para purgar esta condición que le impide ser libre, tiene que trabajar como fantasma de las navidades pasadas, o sea, trabajar. Me recuerda un poco a esta película Detectives del Más Allá, aquí la dejo. Ejerciendo como fantasma de las navidades pasadas, conoce a un chico al que tiene que visitar. Es muy claro que aquí va a haber romance. Por si no les gustan los libros con romance, lo advierto, parece mucho que va a haber romance y este chico lo cambiará todo, a saber qué va a suceder. Tercera recomendación, La Biblioteca de la Medianoche. Este libro es un hype, a muchas personas les ha encantado, se sienten maravillados, a otras personas no les ha gustado nada y creo que se debe a la forma en que ha sido promocionado. Claro, también juega la edad, los gustos literarios, pero sí reconozco que la forma en que se promocionó no es muy honesta. Que si me gustó el libro, sí me gustó, me sentí identificada con algunas cosas de la protagonista. Durante la lectura no lo noté, fue en la reunión hablando de eso que de repente lloré, ¡buah! Y no me di cuenta en qué momento se me estaba acumulando el lloro en la garganta y vino porque sí que viví una situación que aparece en el libro que me sorprendió porque sí se tocan asuntos delicados y eso no me impactó porque no lo he vivido. Pero ese detalle, bueno, no es que sea algo insignificante, sino que en comparación a esos otros asuntos, pues no es tan representativo, pero sí me hizo llorar. Que si tú ves a tu vecina, pues llorando por eso, en el mejor de los casos te va a parecer que no es para tanto así. En el peor de los casos te va a parecer que es una persona dramática, exagerada, escandalosa o incluso ridícula, pero si te pasa a ti en el mismo contexto, pues claro que algo te va a afectar, ¿no? Porque una pérdida es una pérdida. Digo esto para que los fanáticos del libro no se sientan aludidos, ¿no? Sí me gustó, sí lloré, por eso que ya expliqué, y disfruté el viaje del libro, pero entiendo que no es un libro con mucho desarrollo sobre asuntos indispensables, ¿no? No es un tratado de psicología, no es una terapia que si te sientes identificado y te gustó el libro, la forma en que se abordaron ciertas temáticas, muy bien, pero no va a llegar de la misma forma para todo el mundo. No está hecho para eso. Lo digo porque hay algunas reseñas que consideran esto, pero cuando lo recomiendas es mejor que no lo vendas así, dejarlo a la interpretación del futuro lector. La protagonista, que está en la treintena, tiene un defecto o una debilidad que es ceder ante la presión. Entiende los deseos de sus allegados, ¿no? De sus familiares, de sus amigos, y quiere complacerlos. Estas decisiones impactan porque, claro, si por ejemplo vas a estudiar derecho
y tu mamá quiere que estudies ingeniería mecánica, claro que la vida va a ser diferente a lo que tú querías, a lo que tú esperabas. Ya cuando está en un momento en el que se siente fracasada, no hizo lo que quiso hacer, etcétera, hay una situación que detona algo que la lleva a la biblioteca de la medianoche, un lugar atemporal en donde hay un guía espiritual que le explica que puede abrir cualquiera de los libros y ver qué hubiera pasado si hubiese tomado la decisión que quería tomar. Cuarta y última recomendación, Bajo la puerta de los susurros de T.J. Klune. Como lo dije, es baja fantasía igual que con Canción de Navidad. Aquí tenemos a Wallace, un abogado que toda la vida se ha esforzado por trabajar, tener buen nombre, por ganar sus casos, por hacer crecer su despacho, ser el mejor socio, sobresalir, etcétera, etcétera. Esa carrera de pequeñas metas que un día lo llevarán hacia el pico de la montaña, pero a saber cuándo, lo hacen olvidar otras cosas. Lo mismo que con Scrooge, hasta que un día fallece de un ataque al corazón dentro de su despacho. En este trance del plano físico al espiritual se encontrará con la oportunidad de volver al mundo físico, pero no con una promesa de vida después de la muerte, solo para disfrutar cosas que no pudo durante su vida tan ajetreada. Y es de romance, así que si están buscando algo de romance, este libro es perfecto. Dicen que es muy tranquilo, aunque para el abordaje que tiene sí que leí en varias reseñas que en menos páginas estaría bien, pero varias personas lo han hypeado porque trata temas como la muerte y el luto de forma amigable. Así están las cosas, literatus. Espero que les haya gustado este contenido. Se me fue el sol hace rato. Aquí estoy como un espíritu de las navidades pasadas junto al árbol. Espero que haya quedado bien, pero es que sí, este diciembre lo tengo muy movido y era hoy o nunca. Espero que les haya gustado ese contexto histórico alrededor de la obra. A mí me encantó. Dije, es que no puedo obviarlo. Sería un crimen dejarlo solo con la reseña porque este libro tiene infinidad de reseñas, de adaptaciones y sí quería darle ese valor agregado. Entonces me dejan todas sus opiniones en los comentarios. Chao, chao y hasta una próxima vez.